Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí listos para continuar recibiendo. Qué bendición escuchar el testimonio que Ava está escribiendo en cada uno de ustedes. Y pues ahora voy a tomar este tiempo para contestar a la pregunta que Juan Pablo ha venido haciendo, cómo Dios está ubicándome en este tiempo, cómo está afirmándome, estableciéndome en esta identidad y naturaleza de hija divina. Y hoy vamos a continuar recibiendo la parte 2 de lo que Dios nos comenzó a dar la semana pasada. Y en esta charla, pues voy a platicarte más que nada cómo Dios está haciendo ese trabajo en mi vida. Vamos entonces a abordar esta parte 2 que sigue respondiendo a la pregunta cómo permanezco ubicado en su propósito. Como puedes ver, la pregunta apela al hecho de permanecer, no al asunto de estar ubicado una vez o dos veces, sino a estar ahí y que no haya nada ni nadie que te mueva de esa posición que Dios te ha concedido en Cristo. Por lo tanto, esta sesión quiero comenzar haciéndote algunas preguntas y la primera de ellas es, ¿estás deseando ver a quienes amas? ¿Venir a conocer su ubicación como hijos divinos? Quizás has estado orando, esperando en Dios que tus familiares puedan conocer esta ubicación que tú disfrutas y que tú pides. La siguiente pregunta es esta. ¿Te parece que ha sido larga la espera por ver esto realizado? Quizá dices, tengo años pidiéndole a Dios que esto suceda y todavía no lo veo. Y tercer pregunta, ¿vive relaciones complicadas con familiares que no comprenden aún su ubicación como hijos divinos? Si alguna de estas tres preguntas tú puedes responderlas de manera positiva, pues todo lo que Dios va a estar hablándonos aquí va a bendecir tu vida como lo ha estado haciendo conmigo. Por consiguiente, si tú recuerdas, la semana pasada hablamos de que la respuesta a esta pregunta de cómo permanezco ubicado en su propósito, íbamos a recibirla en dos partes. La semana pasada estuvimos escuchando al Espíritu Santo hablarnos acerca de nuestra ubicación personal como hijos divinos. Ahora vamos a abordar la parte 2, en donde vamos a entender cuál es nuestra participación en cuanto a la ubicación de nuestros familiares. Esto es, yo estoy todos los días relacionándome en el núcleo familiar, ya sea en persona o a través de dispositivos como el teléfono, pero estás en constante relación con ellos. ¿Y cómo y cuál es tu parte cuando alguno de tus familiares aún no conoce o está temporalmente desubicado? Y Dios quiere que tú puedas entender cuál es lo que a ti Él te ha dado para que puedas responder en medio de estos eventos. Por consiguiente, vamos a abordar entonces este asunto que ahora se extiende al núcleo familiar. Vamos a movernos y a platicar de cuestiones muy prácticas, cuestiones muy sencillas y muy reales, porque voy a hablarte de mi propio proceso. Yo no entendía cuál era mi participación con respecto a esta ubicación de los miembros de mi familia. Y hoy voy a hablarte de lo que Dios ha venido haciendo a lo largo de ya bastantes años. No te voy a platicar de mis logros. De ninguna manera voy a abordar el hecho de que te quiera yo presentar la imagen de una familia que no tiene retos. Voy a hablarte con toda transparencia y voy a compartirte el proceso que Dios ha seguido en mi vida para traerme a entender cuál es en realidad, a la luz de su verdad, la parte que Él realiza conmigo en cuanto a la ubicación de los miembros de mi familia. Vamos entonces adelante a que yo te platique un poquito de lo que yo pensaba. Tiempo atrás, yo te voy a decir que recibí a Jesús cuando tenía 9 años y a lo largo de toda mi vida he pasado por diferentes etapas y diferentes procesos. Pero puedo resumir que lo que yo pensaba se puede decir en esta frase sencilla. Yo pensaba esto:
yo tengo la responsabilidad de ubicar a mis familiares. Yo, al saber que era la persona que pues tenía a Jesús en mi vida, pues era la persona de fe, ¿no? Entonces yo asumía que la responsabilidad de ubicar a mis familiares cuando estaban en conflicto, cuando ellos estaban pasando una crisis, cuando estaban muy enojados, pues era un asunto que me atañía a mí. Por lo tanto, mira cómo era mi vida. Esta es una ilustración para que puedas entender en dónde yo me encontraba. Yo veía que al tener esa responsabilidad de calmar a mis familiares, no solamente los que vivían conmigo, sino hablo de familia lejana también, yo me puedo identificar con la imagen que puedes ver en este momento, que es la de un bombero. Sin embargo, yo no he puesto el título de bombero debajo, sino de apagafuegos, porque el bombero tiene equipo, tiene capacitación, es una persona entrenada, sabe cómo intervenir frente a los eventos que se presentan y sabe cómo abordar un fuego, ¿verdad? Para controlarlo. Pero mi vida no era la de un bombero, mi vida era la de un apagafuegos. Tal y como puedes ver en la ilustración ahí, así como anda esta personita con una cubeta, tratando de ir de un lado para otro, de un lado para otro, y cuando un fuego ya lo estaba yo extinguiendo, ya se había prendido otro por atrás, la carita de desesperación que se le ve a esa persona me recuerda tanto cómo yo podía verme en aquel tiempo y pues nunca me daba yo abasto. Por más que me estirara, por más que yo tratara, en realidad mis esfuerzos no eran nunca suficientes. Segundo, bajo esta misma manera de pensar, en otras ocasiones yo me llegué a ver como la ilustración que puedes ver ahora. Llegué a verme frente a situaciones bastante críticas y yo sentía que mi deber cristiano, que mi deber como hijo de Dios, hija de Dios, era calmar a esas situaciones, a esas personas y así, tal y como lo ves ahí en la foto. No estoy hablando de que yo me viera como un domador de leones, no, pero sí un amansador de fieras. Yo me veía súper comprometida con la situación, a tener que de alguna manera ser mediador y estar ahí en medio del asunto, porque si yo soltaba eso, ¿cómo lo iba a hacer? Yo tenía que ser parte de ese evento. Entonces, en realidad vivía mucho estrés, vivía mucho cansancio, mucho desgaste, porque como puedes ver, eso también era un cuento de nunca acabar. Tercer cosa en donde yo estaba, en otros eventos, en otros tiempos y en otras situaciones, me llegaba a ver de esta manera. Puedes ver aquí a una personita caminando sobre un campo minado y tiene que andar de puntitas, porque cualquier situación que se presente, pues esta persona puede detonar una bomba y literalmente generar una explosión. Entonces así era mi vida mucho tiempo. Yo sentía que habían eventos y situaciones en los que literalmente tenía yo que andar de puntillas con muchísimo cuidado para no provocar, para no generar reacciones contrarias y pues esto era parte igual, ¿no? De ese deber de dar testimonio y de ser X o Y persona para agradar a Dios. En estas tres ilustraciones, en estos tres escenarios que pueden ser diferentes, hay un común denominador y ese común denominador es desgaste, cansancio y mucha frustración, porque por mucho que yo me esforzaba, terminaba por no ser suficiente para poder lograr lo que supuestamente se esperaba de mí. Quiero entonces hablarte de el cambio que Dios ha hecho en mi vida, cómo lo ha hecho y a dónde me ha traído para posicionarme correctamente y no vivir de esta manera, porque esto es una esclavitud. Déjame decirte que esto es una esclavitud en la que puedes tener a Dios todos los días en la boca, en la que puedes estar continuamente orando, pidiéndole a Dios su ayuda, pero vas a seguir hundiéndote en el asunto de ese desgaste que es producto de trabajar en función de tus propios esfuerzos. Ahora, ¿qué hizo Dios conmigo? Hoy estoy aprendiendo y lo subrayo.
hoy estoy aprendiendo a permanecer ubicada como hija divina. Yo no he venido aquí a estas sesiones para ponerme como ejemplo y decir que yo he logrado el 100% de todo esto y por lo tanto soy profesora del trabajo que Dios está realizando aquí y puedo pues hacer que ustedes sean mis alumnos. Hoy estoy aprendiendo a permanecer ubicada como hija divina. Hoy estoy participando de que Dios realice esa obra de transformación en mí para posicionarme continua y constantemente sin que nada ni nadie me mueva de ahí y sobre todas las cosas que yo pueda disfrutar de esto que Él ha prometido para nosotros, que es que seamos participantes de su descanso y que podamos recibir esa fe de manera continua y constante. Sin fe es imposible agradar a Dios y el justo por la fe vivirá. Y es que la fe se vuelve como el oxígeno que nos permite a nosotros de manera constante estar recibiendo esa vida divina que Dios así nos suministra. Ahora, vamos a platicar de cómo comenzó este proceso o dónde se detona. Y es por eso que yo he traído a la mesa, Dios ha puesto en mi corazón, abordar particularmente el asunto de su propósito. Como puedes ver en la ubicación, pues es importante saber nuestro punto de origen, en dónde nos encontramos ahora, pero también el poder tener clarísimo hacia dónde nos dirigimos y poder ver nuestro destino sin ningún tipo de, pues, de filtro. Entonces, lo primero que Dios ha estado aclarando a lo largo de estos años y que sigue haciendo de manera constante en mi día a día hoy, es esto que puedes ver aquí en la filmina, y es traerme a mí a la comprobación de su propósito en mi vida. No se trata nada más de que tú sepas cuál es el propósito de Dios y que puedas de alguna manera recitarlo. Decir, el propósito de Dios consiste y recitar un versículo. Se trata de la comprobación. Se trata de que esto sea real y sea tangible en mi existencia. Y ese propósito lo abordamos un poquito la sesión pasada y yo quiero invitarte que si no has escuchado la sesión que corresponde a la parte 1 de esto que aquí estamos hablando, que vayas a los videos que están en el listado de Humanidad Transformada en YouTube y puedas disponer de eso que Dios ahí nos ha dado para que puedas lograr la continuidad. Y es que Dios quiere que compruebes ese propósito suyo en tu vida y que puedas de alguna manera degustarlo. Ahora, como puedes ver ahí, hay una ilustración de una persona que está carente del sentido de su vista, trae un bastón. Y es que Jesús hablaba con los fariseos y les decía, ustedes son guías, son ciegos, guías de ciegos. Así es como Jesús se refería a ellos, porque ellos no teniendo vista, tenían la escritura en sus labios, pero no tenían la vida viviendo dentro, operando en sus vidas, en su existencia. Ahora, nadie puede dar lo que primero no ha recibido. Y yo no puedo hacer a mis familiares partícipes de ese propósito si primero yo no lo estoy degustando. Es muy común que queramos que otros tengan aquello que anhelamos y deseamos, pero esto no va a ocurrir a menos de que el proceso inicie primero en mi propia existencia. Nadie puede dar lo que primero no ha recibido. Y es por eso que Dios hoy insiste en el hecho de que continuemos abordando el asunto de su propósito, que éste tenga claridad y que entiendas de qué se trata de que lo compruebes. Ahora, vamos a retomar esta escritura en Juan 3:16. La semana pasada iniciamos escuchando al Espíritu Santo aquí porque su propósito para nosotros está definido en esto que Jesús mismo ha hecho por nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice al respecto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto de que no te pierdas es esa promesa que Dios ha asegurado para ti y garantizado de que tú tienes el poder y tienes todos los recursos necesarios para permanecer ubicado. Pero hoy quiero que nos enfoquemos
en este destino que Dios tiene para nosotros y es por el cual Jesús dio su vida. Y ese propósito es que tú tengas vida eterna. Vida eterna no es la vida que una persona tiene cuando fallece y la sepultan. Entonces esa persona dice, ahora ha partido a la vida eterna. De ninguna manera la vida eterna es la vida de Dios, es la vida que Él nos da. La vida eterna es la vida de Jesús. Es esa vida que te es concedida y que representa todo aquello que Dios es. Dios es paz, Dios es gozo, Dios es amor. Por consiguiente, esta vida eterna implica todo aquello que Dios es para nosotros y que Él mismo describe respecto de sí mismo. Esta vida eterna, entonces, nosotros podemos traducirla a esta palabra que aquí he puesto y que es plenitud. Dios, entonces, nos ha llamado a que nosotros, siendo sus hijos, podamos ver con claridad que tenemos un destino. Y ese destino se resume en esta palabra plenitud, y es una plenitud que opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Una plenitud completa. Abba te llamó para que vivas esto, para que vivas plenitud y para que la vivas en la medida en la que Jesús lo hace. Abba te llamó para que vivas plenitud y no para que vivas un poquito de ella, una partecita nada más, o para que degustes de esta plenitud en ocasiones, sino que esto sea en la misma dimensión en la que Jesús lo vive. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él está hablando de que tú participes de la misma plenitud en la cual Él existe. Y necesitamos nosotros reajustar y ser renovados en nuestro entendimiento con respecto a esta palabra, en la que la vida eterna sigue siendo una cuestión futura, que algún día hemos de recibir una vez que partamos de esta tierra. La vida eterna inicia hoy para quien así se dispone a recibirla. Y tú puedes degustar de esta indistintamente de la hora del día en la que tú te encuentres. Pueden ser las 3 de la mañana teniendo una crisis nerviosa o puede ser el mediodía en pleno Zócalo de la Ciudad de México. No importa tu ubicación geográfica ni tampoco el sitio y la hora en la que tú te encuentres, Dios no tiene una oficina con horarios en las que tenga días festivos y esté cerrando a ciertas horas de la noche. Esta plenitud está disponible para ti completamente y está a tu disposición si tú así te dispones a vivirla. Plenitud es la palabra que encierra ese destino y ese propósito para el cual tú has sido llamado. Y necesitamos distinguir esta palabra plenitud de la palabra éxito o felicidad, porque solemos confundirla. Pensamos que Dios nos ha llamado a éxito o a felicidad. Y es importantísimo hacer esta distinción porque el hecho de pensar que Dios me ha llamado para que en mi vida todo esté bonito y todo esté bien, todo esté de color rosa, es una confusión enorme que genera un conflicto gigantesco y que nos limita de poder ver con claridad hacia dónde nos dirigimos. La plenitud se difiere del éxito y la felicidad en que la plenitud es producto de tu transformación, mientras que el éxito y la felicidad en realidad son producto de un cambio. Dios no te ha llamado a cambiar. Él no te ha llamado a que en ti se generen ciertas cuestiones en las que modificas tu conducta para ser una mejor persona. Plenitud es producto de una transformación que únicamente Dios puede realizar en la persona que así se lo permite. Plenitud tiene que ver con ser una nueva criatura. Plenitud tiene que ver, no tiene nada que ver con reparaciones. Dios no habla de hacer de ti un árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero a ese árbol Dios pues le dio una podada, una arreglada y le enderezó un poquito las ramas para que empiece a dar fruto. Dios habla de hacer de ti un árbol nuevo. Lo mismo sucede con lo que Jesús habla de ese vestido nuevo y dice que nadie pues pone remiendos viejos en un vestido nuevo.
Dios entonces no habla de plenitud haciendo de ti alguien que está todo lleno de parches, sino en hacer de tu existencia un vestido nuevo. De igual manera, Jesús se refiere a los odres y dice que el vino nuevo no se pone en odres viejos. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en ti? Y lo que yo puedo decirte es que a lo largo de este tiempo, Dios se ha estado encargando de convencerme que no puedo concebir la idea de ser un odre arreglado, reparado, al que le cambiaron los aritos, le pusieron algunas maderitas nuevas y ya no se ve tan feo. Dios ha estado convenciéndome de que se trata de hacer de mi existencia un odre nuevo y que lo que Él ha trazado para mí es que yo viva plenitud y esa palabra necesita hacer eco en toda mi existencia y poder establecer esa separación con la palabra éxito y felicidad que tanto nos confunden. Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y tú y yo somos invitados a despegarnos de esta palabra de éxito y felicidad, no porque Dios no esté interesado en que nosotros prosperemos o crezcamos en las cuestiones económicas, sociales y, en fin, en todas las áreas en las que nos movemos. De ninguna manera nadie pues confunda esto que estoy aquí comentando, porque plenitud es una palabra que involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero es una palabra que nos conecta con el trabajo divino que Él así viene realizando en nosotros. Así que si alguien viene contigo vendiéndote éxito y felicidad, yo te animo a que empieces a evaluar si en realidad ese es el propósito para el cual has sido llamado. Plenitud es una palabra que implica toda tu existencia, en la que el resultado va a ser que tú vivas la vida misma que Jesús vive. Ahora, ¿dónde Dios va a realizar este trabajo de transformación? ¿Dónde Dios me va a mí a conformar para que yo viva plenitud y mañana viva plenitud en un nivel mucho más profundo? Déjame decirte esto no sucede dentro de una burbuja. No sucede en un lugar en donde pues Dios me envuelve de tal manera que no me da ni el aire. Es importantísimo que podamos comprender lo siguiente. Este proceso de transformación, para que tú vivas plenitud, sucede en un lugar y sucede en un espacio. Y ese sitio es tu hogar. Esto no sucede como llanero solitario. Esto no sucede cuando tú asistes a eventos en los que estás continuamente escuchando la verdad de Dios. Eso es una bendición. Pero el laboratorio, el sitio en el que Dios va a establecer tu vida, en donde Dios va a hacer que eches raíces profundas en su amor, es en este espacio que constituye el núcleo familiar. No hay casualidades en la vida de aquellos que somos hijos. No hay casualidades en cuanto a quienes han sido nuestros padres biológicos, quienes han sido todos y cada uno de los familiares que tenemos. Ellos no están ahí al azar. Tú no tienes esos primos o esos cuñados o esos padres y abuelos porque, bueno, así te tocó. Es el azar del destino. Cada uno de ellos ha sido posicionado estratégicamente en tu existencia con el fin de que tú vengas a experimentar esto que está del lado izquierdo de la filmina, para que tú vengas a vivir plenitud y lo hagas en la medida en la que Jesús lo hace. Ninguno de nosotros entró en una selección de parientes para decir, sí, mira, pues hubo una tipo lotería y pues yo tuve la oportunidad de seleccionar quiénes iban a ser miembros de mi familia. Y eso no sucedió. Sin embargo, hoy que estamos aprendiendo a ubicarnos y a posicionarnos como hijos de Dios, hijos divinos, estamos entendiendo que esta transformación sucede dentro del núcleo familiar. Y que no hay tal cosa como cuestiones en mi vida que sucedieron al azar, porque Dios tiene un propósito en mi existencia como lo tiene en la tuya. Es en tu hogar,
en donde esto va a detonarse. Y tercero, lo que Dios está haciendo con nosotros de traernos a vivir plenitud no es de que nos convirtamos en personas que son tan conocedoras de esta verdad que la pueden estar divulgando, sino que por el contrario, son personas que se vuelven evidencia. Las personas que están a mi alrededor no van a convencerse de esta plenitud por la forma en la que yo les hablo. Mis hijos en la casa, mi esposo, ellos no van a convencerse de esta evidencia porque pues yo me la paso hablándoles, ¿no? Y diciéndoles y bueno, wow, qué bonito nos habla de plenitud. Se trata de ser evidencia. Se trata de que nuestra vida sin palabras comunique esa plenitud y ellos puedan palparla. Dios nos ha hablado de ser el mensaje, no el mensajero. El dogma, la religión, la tradición nos ha puesto encima la labor de ser mensajeros. Tú eres hoy mensajero y prepárate porque te toca comunicar esas buenas nuevas a toda la persona que se te ponga enfrente. Esto es una verdad a medias. Tú has sido llamado a ser la evidencia, a ser el mensaje. Y que cada uno de aquellos que te rodean y que están cerca o lejos en el núcleo familiar, pues puedan ellos percibir y apercibirse de esa transformación que día a día viene realizando Dios en ti mismo. No se trata de ser algo como un merolico del Evangelio. Y cuando uso la palabra merolico no estoy ofendiendo a nadie. La palabra merolico la utilizo porque estas personitas son gentes que venden cosas, todos los hemos visto, hablan muy, muy rápido, a veces es difícil entenderles, pero ellos están hablando de los beneficios de su producto y lo hacen a una velocidad impresionante. Se les reúne gente alrededor y pues terminan vendiendo lo que traen. Ahora, a ti y a mí, Dios no nos está llamando a que tomemos una postura como esta. Y cuando Él dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones y que compartamos las buenas nuevas a otros, Él no nos está invitando a ser gente que está comunicando palabras huecas y vacías. Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y se trata de que tu vida sea una evidencia de esa plenitud. Que tu vida comience a ser esa carta leída por todos los hombres, una carta que no está escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú vienes a disfrutar y a comprobar este propósito, yo quiero que pongas particular atención a la imagen que está proyectándose frente a ti en este momento. Jesús mismo se refirió a nosotros de esta manera y dice, el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús también habló en Juan capítulo 4 diciendo que el que bebiere del agua que yo le daré, dice que pues no tendrá sed jamás. Y yo voy a hacer que en esta persona salte una fuente que salte para vida eterna. Entonces tu existencia es como la de un río. Y esto es lo que Dios ve en ti. Dios te mira de esta manera. Dios no está diciendo que tú un día te vas a convertir en río. Él no está diciendo cuando tú logres cierto desarrollo espiritual y logres A, B y C, quizá o puede que te vuelvas en un río, te vuelvas como un río. Él dice el que cree en mí. De su interior van a correr y a fluir estos ríos de agua viva. ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué está sucediendo contigo? Tú y yo estamos fluyendo como ríos si hemos tomado el paso de creerle. Y como puedes ver en esta ilustración, he colocado los títulos de familiares que están alrededor o están a lo largo del cauce del río
de la orilla del río para que puedan mirar cómo en donde este río pasa, va llevando vida con él. Y es que así sucede. Donde hay un río y a su cauce, todo aquello que el río toca lo va impregnando de vida. Así que tus abuelos, primos, cuñados, padres, nietos, cónyuge, yernos, nueras, hermanos, en fin, todos ellos están siendo salpicados de esta vida divina que Dios está operando en tu interior cuando vienes a comprobar su propósito. Ahora, ¿a dónde me ha llevado Dios, además de esta parte que corresponde al asunto de entender su propósito? Y es que en este punto 2, Dios me ha traído también a convencerme de manera continua de su amor. Dios no me ha informado, y hago énfasis en esta palabra, Dios no me ha informado continuamente de su amor. Dios me ha convencido, y Dios sigue convenciéndome. Me encuentro en este proceso. Él continúa haciendo crecer a su hija, Él continúa haciendo que mi vida crezca, y ese crecimiento no necesariamente es hacia arriba, ese crecimiento es como el árbol que echa raíces más hondas. Y volvemos entonces al asunto que Dios nos habla en Juan 3:16, porque Él aquí precisamente establece este asunto de su amor para nosotros. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos habla de no perdernos, nos habla de tener vida eterna, pero inicia abordando el asunto de su amor. Y todo esto tiene tanto que ver con nuestra ubicación personal. Todo esto tiene tanto que ver en donde yo me posiciono como hijo divino. Porque ese amor que Dios habla de tener al mundo me trae a mí a hacerme una pregunta. Y es, ¿cuál mundo? Dios habla de un amor indescriptible a un espacio llamado mundo, pero la pregunta aquí que surge para nosotros es ¿cuál mundo? Y cuando esa pregunta surge, entonces podemos empezar a responder que Dios amó al mundo y que yo soy parte de yo soy amado por Dios, y esta verdad es algo que nos ha transformado. Entender que somos amados por Él eternamente y que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. Es una constante que día a día está transformándonos. Sin embargo, yo quiero comentarte esto que es importantísimo. Y es el hecho de que el amor de Dios no es unidireccional, solo para mí. Dios amó al mundo, Dios me amó. Unidireccional. El amor de Dios no es algo que trabaja en una sola dirección. Y pues yo soy el beneficiario. Y ese amor yo me lo aplico a mi propia persona. Y aunque eso suena fantástico, y quien está tomando cartas en el asunto para apropiarse de esta realidad, sin duda alguna esto está teniendo implicaciones tremendas en su existencia. Sin embargo, quiero que puedas ver que cuando Dios está hablando de amar al mundo, Él también se está refiriendo a mi mundo. Dios me amó, pero Dios ha amado a mi mundo. Y mi mundo es mi familia. Necesitamos hacer una pausa en esta sección y escuchar al Espíritu Santo. Porque Juan 3:16 es una escritura que la gran mayoría de las personas ha memorizado. Y hoy el Espíritu Santo de Dios nos está hablando con respecto a el núcleo familiar en el cual estamos nosotros ubicados, y nos está hablando de amor y nos está expresando que Él ha amado ese mundo en el cual estamos nosotros inmersos, que es nuestro núcleo familiar. Dios amó
al padre o a la madre que renunciaron a su responsabilidad. Dios amó al cónyuge que traicionó los votos matrimoniales. Dios amó al hijo que se rebeló tirando por la borda todo lo que le han enseñado los papás. Dios amó al yerno y a la nuera que no se comportaron a la altura. Dios amó a los suegros que fungieron, según nuestras propias expectativas, un mal papel. Dios amó al hermano, al primo, al tío, al cuñado, que se atrevió a hacer tal cosa. Quiero decirte que esta verdad ha estado haciendo eco en mi interior y en empezar a entender que el amor de Dios no es unidireccional y no trabaja nada más para mi propia persona, sino que se aplica para cada individuo que conforma mi núcleo familiar y que a ellos Dios no los amó menos ni los amó más. Los amó en la misma medida y que el amor de Dios es eterno y que el amor de Dios es una constante. Que ellos aún no lo hayan recibido, que ellos aún no lo entiendan, que ellos aún no lo comprendan, es otra cuestión. Pero Dios amó al mundo. Y es importantísimo que cada uno de los que estamos escuchando esta charla podamos entender que esta ubicación como hijos amados que hemos venido recibiendo a lo largo de varias semanas, ahora empieza a colocarse dentro de este laboratorio divino que es el núcleo familiar. Y empieza Dios a invitarnos a entender que este amor del cual Él habla se aplica a cada una de las personas a quienes yo amo y aprecio, pero también a aquellos que califico como difíciles de amar. Abba amó a mi familia y lo dijo en serio. Abba amó a tu familia y lo dijo en serio. Y es que Dios realizó una inversión sin precedentes en la cruz del Calvario. He puesto ahí una ilustración de una balanza, en donde puedes tú ver cómo del lado izquierdo dice Jesús pagó por mí, pero del lado derecho dice Jesús pagó por mis familiares. Y es que esa inversión que Jesús realizó en la cruz no solamente ha sucedido a tu favor. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús pagó por ti. Y eso no tiene precio. No hay manera que podamos retribuirle a Dios la inversión hecha en entregar a su Hijo unigénito por nosotros. El asunto que necesita venir a nuestra atención y que Dios está trayendo a nuestros corazones para posicionarnos y para ubicarnos como hijos divinos es el entender que Jesús pagó por mis padres, por mis abuelos, por mis hermanos, por mis cuñados, por mis hijos, por mi cónyuge, por cada uno de ellos, aun a quien yo pienso que no lo merece. Jesús dio su vida por ellos. Y esto no es una invitación a la acción. Tú vas a decir, ay, ahora vas a empezar a hablar de que yo tengo que ser tapete para que vengan y me sigan insultando y me sigan maltratando y me sigan pisoteando. Por favor, escucha con claridad esto. Dios no te está invitando a la acción, sino al acuerdo. Este no es momento de empezar a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no los tolero, no los soporto, no me llevo bien con ellos, pero esto no es una invitación a la acción. Es una invitación al acuerdo. Al acuerdo no conmigo, al acuerdo con Dios. Que tú comiences a estar de acuerdo con Él y empieces a comprender que lo que Él está hablando en Juan 3:16 es maravilloso que lo apliques a tu propia persona. Sin embargo, necesita
extenderse al núcleo familiar y empezar a comprender la manera en la que Dios los mira, la manera en la que Dios los respeta y la manera en la que Dios los valora. Permite, por tanto, que Abba te convenza y que te convenza de su amor. Él está haciendo este trabajo conmigo día a día y le sigo permitiendo que realice ese trabajo en mí porque es una cuestión que Él va a llevar a lo largo de mi vida para que yo permanezca en esta ubicación. No busques estrategias humanas para amar a tus familiares. No se trata de ver cómo los agradas, no se trata de ver cómo te los ganas, de ver cómo restauras la relación en tus propias fuerzas. No busques estrategias humanas para amar a tus familiares. Necesitamos percatarnos de estas tres verdades divinas. Y la primera es que el amor de Dios ya está en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es algo que ha transformado mi vida y yo te lo comparto en esta tarde porque el hecho de seguir pidiéndole a Dios que nos dé amor por aquellos que no toleramos o que nos es difícil tratar, el hecho de estar, Dios, por favor, dame amor para esta persona. Y nuestra oración, aunque es sincera, está desconectada de la verdad de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado y está en tu interior y te ha sido dado a raudales. Segunda, el amor de Dios. El amor de Dios es sinónimo de respeto. Dios es amor y Él traduce ese amor por nosotros en un respeto profundo. Él no nos manipula, nos controla o nos amenaza. Y de esta misma manera nosotros podemos vivir ese amor y participar de ese amor con todo aquel que tenemos cerca. Y tercero, este amor divino se traduce en misericordia. Y la Escritura dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y si hay algo que Dios día a día sigue obrando en mi interior, es el quitar mi vida de la silla de juez y empezar a mirar y a contemplar su estado y su condición desde la compasión y misericordia de donde Él mismo los mira. Es verdad, otros te van a juzgar. Por eso aquí en la parte superior de esta filmina está esta declaración que dice, aunque otros te juzguen. Es cierto, vas a ser mal visto, es cierto, vas a ser mal juzgado por otras personas que no van a comprender tu proceder, que no van a entender qué es lo que está sucediendo contigo. Sin embargo, la invitación que Dios nos hace es a desistir de nuestros esfuerzos humanos, nuestras obras muertas y el tratar de estar quedando bien con los demás. Se trata de participar de este amor divino que Él ha derramado dentro nuestro y que Él se va a encargar de permear a todos aquellos que son parte de nuestro núcleo familiar. Y tercero, el tercer punto y último en el cual Dios ha estado trayendo a su hija en este proceso es el hecho de traerme a vivenciar que el creer es una obra divina. Puedes ver aquí una ilustración de una conexión en la que pues solamente estamos representando de que el único que puede producir fe es Dios, es Abba. Y vamos a platicar entonces con respecto a fe. Volvemos a Juan 3:16, en donde Dios nos habla de que amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Y ahora vamos a esta parte en la que dice para que todo aquel que en Él cree. Y venimos a abordar particularmente el asunto de la fe. Se trata entonces aquí de que yo le crea a Dios. Se trata aquí de que mis familiares le crean a Él.
Un particular atención que no estamos hablando de que yo crea en Dios. Yo crea en Dios. Creer en Dios, pregúntale al que pasa por la banqueta de tu casa si cree en Dios y te va a decir, sí. No estamos hablando de creer en Dios. Estamos hablando de que yo le crea a Dios. Creerle. Creerle a sus palabras. Creerle a sus promesas. Entonces podemos nosotros percatarnos de que en el corazón de Dios no está nada más el hecho de que yo le crea, sino de que todos aquellos que conviven o que son parte de mi familia también puedan venir a vivir en esta existencia de hijos de Dios. Ahora, esto es importantísimo en todo lo que hasta aquí te he venido compartiendo. Y es el hecho de que cuando Dios nos habla de fe, necesitamos percatarnos de esta verdad. Y es que yo no puedo producir fe en mí, ni en ninguno de mis familiares. Yo no puedo producir fe en mí, ni tampoco en ninguno de mis familiares, aunque me esfuerce. La escritura en Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La forma en la que tú recibes fe es escuchando a Dios hablarte. La fe no viene por oír muchas predicaciones o leer mucho la Biblia. Eso es bueno, es necesario, es importante, pero la fe te es suministrada cuando tú oyes a Dios hablarte, cuando tú te prestas a oír sus palabras y le das entrada. Cada palabra que Dios te habla viene cargada de fe, como una nube o las nubes en el cielo cuando están oscuras y decimos, va a llover, porque las nubes oscuras empiezan a darte aviso de que vienen cargadas de lluvia y tú te preparas para ese acontecimiento. Entonces la fe podemos nosotros pues ilustrarla con esto. Dios te habla y sus palabras vienen cargadas de fe. Tú las oyes y le das entrada y la recibes. Así es como la fe te es suministrada. Ahora, Jesús no habla de su propia cuenta. Jesús dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, Él hace las obras. Por consiguiente, si tú piensas que el hecho de estar recitando escrituras, versículos bíblicos a tus familiares y estar hablando y hablando y hablando del mismo tema, eso es comunicar fe, pues estamos en un error. La fe no viene por hacer un trabajo de merolico. La fe no viene por estar nosotros hablando nuestras propias palabras. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Así dice la escritura. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y cuando empiezo a entender que Magno no tiene la capacidad de producir fe, empiezo a considerar mis estrategias humanas y de este lado izquierdo de la femina puedes ver alguna de esas estrategias en las que yo misma me vi. Yo misma me vi. Como te platiqué al inicio, estas estrategias eran mis estrategias. Entonces, te las presento para que puedas mirar el contraste. La primera estrategia humana en la que yo me vi en aquel tiempo es que pensaba que empujándoles, diciendo cosas como tienes que creer para que Dios haga esto y esto, tienes que creer, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo pensaba que por empujarles, entonces yo estaba de alguna manera dándole una ayudadita a Dios y contribuyendo en ese proceso de transformación o de ubicación de mis familiares. Nada más errado que esta actividad. Dios no necesita que yo le dé una ayudadita.
Dios no necesita que yo esté metiendo mi cuchara en el asunto y empiece a tratar de pensar que puedo contribuir poniendo un gramito de fe a lo que Él va a hacer. Segunda estrategia humana en la que yo misma estuve, y es el hecho de pensar de que está tocando el mismo tema va a generar algún efecto positivo en la persona. Y aquí debajo está la frase, ya te dije y te lo vuelvo a repetir. El hecho de estar pensando que a mis familiares, cuando yo tuviera oportunidad, volvía otra vez al tema. Es que necesitamos hablar de lo mismo, pensando que si yo insistía en el mismo tema, en una de esas, ¿verdad? Yo lograba lo que estaba buscando. Y no sabes cuántos conflictos me encontré por estar operando este tipo de actividades completamente humanas, basadas en mi propio esfuerzo y capacidad. Volvía al asunto y estaba haciendo el trabajo de cuchillito de palo y pensaba que entre más le repetiera algo a alguien, en una de esas podía encontrar el espacio para lograr una salida. Tercera, el hecho de estar alardeando porque me considero ser quien tiene la verdad. Y frases como, si tan solo me hicieras caso, si tan solo me hicieras caso, te darías cuenta que estás en un error. Estas tres estrategias humanas causaron mucho daño y, y te estoy hablando de algo que nadie me está platicando, que nadie me ha contado. Y me resultaron ser un estorbo en este proceso de participar con Dios en la ubicación de mis familiares. El Espíritu Santo no necesita de ayudantes. El Espíritu Santo no necesita que yo esté poniendo mis 3 centavos en la mesa para cooperar en el asunto y que, bueno, a lo mejor algo ahí sale. Y esto ha sido y se ha convertido en una piedra angular en mi día a día y yo te soy completamente honesta, el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo en mi vida y cuando por ahí empiezo a echar a andar alguna de estas estrategias, el Espíritu Santo viene y me lo hace ver. Estás poniendo tus 3 centavos en la mesa y esos no los necesito yo. La fe viene por el oír y, y el oír por la palabra de Dios y cada uno de los miembros de nuestra familia reciben fe de la misma manera. Ellos no reciben fe porque tú estés poniendo en marcha estas estrategias humanas. Ellos van a oír a Dios porque cuando tú te prestas a hablar las palabras que Dios habla, cuando tú abres tu boca porque es Él el que está hablando sus palabras contigo, entonces lo que va a transmitirse y a comunicarse es esto que Jesús dice, lo que yo les hablo es espíritu y es vida. Y una de las cosas que Dios ha estado haciendo conmigo es que el libro de Proverbios habla mucho de guardar silencio, pero eso se predica poquito. Se habla mucho de tú tienes que hablar y hablar y hablar y decir y comunicar, pero el libro de Proverbios, la verdad, hace tanto énfasis en que tus palabras sean pocas, en resume lo que estás diciendo, guarda silencio y habla de la sabiduría que eso representa. Y es impresionante cuando empiezas a percatarte de lo que Dios puede hacer cuando aprendes a guardar silencio. Es impresionante, es impresionante. He pasado repetidísimas ocasiones, muchísimos de testimonios en los que he pensado que si yo insisto en alguna situación, avanzo. Y en realidad Dios me ha mostrado que cuando guardo silencio y empiezo a posicionarme con Él en intercesión, en el amor que Él tiene por mis familiares, cuando empiezo a posicionarme en fe, oyéndole yo, porque yo necesito oírle, pero no. Estamos enfocados en lo que yo tengo que hablar y tengo que decirles y los tengo que convencer porque están en un error.
Es precisamente de este estado de existencia del cual Dios quiere liberarnos, quiere sacarnos de esta esclavitud y empezar a entender que si hay algo a lo que hemos sido llamados, es hacer evidencia, es hacer el mensaje, es hacer que nuestras propias vidas hablen sin palabras y comuniquen esa vida de Dios en nosotros. Y las palabras son algo secundario que le sigue a la evidencia que nuestras vidas son. Ahora, frente a esta situación de fe, nosotros entonces estamos en una disyuntiva. ¿Vamos a responder desde nuestra ubicación en fe o vamos a reaccionar desde la confusión, el ofuscamiento, la ira o etcétera? Ante las provocaciones, porque hay provocaciones. Hay provocaciones. En el núcleo familiar es donde se dan las más grandes provocaciones. Podemos hablar del espacio laboral, podemos hablar del espacio, en fin, comunitario, pero es en el hogar. Aunque vivas solo, puedes decir, es que yo vivo solo o sola. Las provocaciones más grandes son las que se viven en el núcleo familiar, aunque no vivan en tu casa. Y frente a esas provocaciones, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Aquí dice, me ocupo en recibir fe para permanecer ubicado como hijo divino. Y es que esta persona aquí está en medio de una provocación, la de la imagen. Y está en esa disyuntiva. O va a recibir fe para permanecer ubicado como hijo divino, o se va del otro lado, haciendo las cosas a su propio parecer. ¿Cuántas veces me he ido del lado de mi propio parecer? Muchas veces. Me fui por ese rumbo. Pero siempre, siempre me encontré con un Padre tan paciente y amoroso, que fue en mi rescate y que intervino oportunamente a mi favor para reubicar a esta hija suya, amada con amor eterno. Ahora, ¿tú dónde te vas a ubicar? ¿Vas a responder desde esa ubicación como hijo divino? ¿O vas a reaccionar desde tus emociones y tu ofuscamiento y tu enojo? Ante estas provocaciones necesitas apercibirte de que estás equipado y apoderado para que permanezcas ubicado. Dios no está resolviendo cada día si esto te lo va a dar o no. Dios no está cada día pensando, voy a considerarlo. Vamos a ver cómo te portas si lo voy a pensar. Esta es una cuestión que Dios ya ha resuelto, que ya ha dado, que ya ha provisto. Y es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. Y el hecho de seguir viendo que Dios es una persona que todos los días está resolviendo a ver si me lo da o no. Y estar consintiendo el hecho de que será que Dios hoy va a dármelo o será que no me lo voy a merecer. Y estar considerando que nuestra conducta determina el hecho de cómo Dios va a responder a algo que Él ya ha determinado entregarnos. Es lo que Dios hace y nos invita a entrar en su descanso. Ante las provocaciones, entonces eres invitado a recibir fe. La fe no se le suministra a nadie por la fuerza y Dios no te va a jalar de la oreja para que le escuches, pero siempre, siempre te va a invitar. Ahora, tu participación entonces en la ubicación con tus familiares se resume en estos tres elementos que hoy he estado compartiéndote de mi vivencia personal. Y el primero de ellos es que pues Dios comprueba su propósito en tu vida. Dios quiere comprobarte ese propósito de plenitud y que vengas entonces a entender
que es en ese laboratorio que tu hogar es, donde se va a gestar esta situación. Tu transformación está al rojo vivo dentro de tu hogar. Y Él está encargándose de que todo aquello que Él te ha hablado no quede nada más escrito en tu mente, sino esté plasmado en las tablas de tu corazón. Es en esta comprobación de su propósito divino en donde Dios te hace a ti una evidencia y empiezas a hacer ese río de agua viva. Yo nunca he visto un río que esté extraviado, no sé tú, pero en realidad el cauce de un río eh, no es de extraviarse o desubicarse. Puede ser que el río se desborde por la cantidad de agua recibida, pero vuelve a su cauce. Tú eres ese río de agua viva y Dios quiere que compruebes el hecho de cómo esa plenitud de la que tú participas también puede permear y puede empapar a todos aquellos que son parte de tu núcleo familiar. Segundo, deja que Dios te convenza de su amor y deja que Dios te, te establezca en esa convicción en la que puedes ver cómo no solamente el precio pagado por Jesús, sino ese amor que Dios ha tenido por tu familia. Es una constante que está vigente el día de hoy. El amor de Dios no expiró. El amor de Dios no es algo que sucedió. Dios amó al mundo y ya. Es una constante que está vigente para nosotros hoy. Deja que Abba te convenza de ese amor y empiece a traer para ti esa visión divina que Él tiene de tus familiares y empieces a darte cuenta cómo aún aquellos que tú consideras que han caído de la gracia, que no merecen el perdón, aquellos familiares que piensas que, bueno, han hecho y deshecho y que se han catalogado quizá como la oveja negra de la familia, siguen siendo parte de este amor y esta misericordia que Dios les extiende. Y tercero, ven a vivenciar la fe de Dios operando en ti. Ven a vivenciar la fe de Dios operando en ti, entendiendo que esta es una obra divina, que no hay capacidad humana para generar fe, que no hay manera que tú con tus sermones y tus discursos convenzas a alguien de que crea o le crea a Dios. Ven y cede todos tus argumentos, ven y cede a todas tus obras y a todos tus intentos humanos por tratar de convencer a tus familiares de algo de lo cual solamente Dios puede alumbrar los ojos de su entendimiento. Aprender a participar con Dios en la ubicación de nuestros familiares nos saca de una esclavitud, nos saca de un desgaste, nos saca de un constante conflicto, de un roce continuo con los que viven en nuestra casa, porque dejamos que Dios sea Dios y empezamos a permitir que Él haga lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. ¿Qué vas a responderle a Dios esta tarde? ¿Qué vas a responderle a Dios? Porque Él no te ha dado todas estas cosas para que tú las disfrutes y las goces y te deleites en ellas nada más, sino para que esto pueda ser extendido a todos aquellos que le conocen y aquellos que aún no han entendido de qué se trata esta ubicación como hijos divinos. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu ubicación? ¿Vas a quedarte viendo esta charla como algo que yo viví y qué bueno que Mano lo vivió? Qué bonito que Dios la sacó de esa condición y de ese estado. ¿O vas a permitirle a Dios traerte a libertad absoluta de todo esto que humanamente pues hemos aprendido de la tradición, del dogma de la religión y que no ha venido más que a oprimirnos y esclavizarnos? Tú has sido llamado a ser hijo, has sido llamado a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y Dios ha amado tu mundo, ha amado a tu familia. Padre, te damos muchas gracias por lo que hoy has hablado en nuestros corazones.
Gracias porque yo sé que tú has visto no solamente nuestras vidas, sino nuestras generaciones y hasta 1000 generaciones de ellas. Yo quiero orar en esta tarde por cada persona que está conectada y por cada persona que va a escuchar este video. Y quiero orar por sus hogares. Y quiero pedirte, Padre, que esto que tú has estado haciendo en mi vida, también, también ellos puedan vivirlo. Y más, Padre, y más, en toda la plenitud y en toda la extensión que Jesús es. Padre, quiero tomar estos minutos para orar por los hogares, por las necesidades de mis hermanos, por las necesidades de los matrimonios, por las necesidades de hijos que han estado viviendo en orfandad, teniendo papás. Padre, tú sabes y conoces cada familia, conoces los detalles, conoces cada una de sus necesidades. Y yo vengo a ti en el nombre de Jesús, sabiendo que esta plática no es coincidencia, sabiendo que esta charla no es casualidad, sino que está en tu corazón que abordemos el asunto de nuestra familia, porque a ti te importa. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú estás hablando. Yo te doy gracias porque sé que tú estás en esta tarde trayendo luz con tu verdad y haciéndonos entender cosas que no hemos comprendido y que si las hemos escuchado, no las hemos vivido, pero que estás de manera insistente en que nuestra ubicación como hijos divinos pueda posicionarse en el laboratorio correcto en el que vivimos nuestra transformación, y es en medio del núcleo familiar. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías. Y sé que esta palabra está siendo enviada para dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo te doy gracias, Padre, porque hoy estás explicando cosas que quizá no entendíamos. Tú estás permitiendo que podamos ver por qué tanto conflicto con mi marido o mi esposa o mis hijos. Y estás empezando a traernos a un entendimiento en el que esta ubicación como hijos divinos no se vive en el limbo, se vive en el hogar. Gracias, Padre, porque yo sé que tu Espíritu Santo va a continuar hablando y va a continuar haciendo su trabajo al término de esta charla. Gracias, gracias, Padre, porque tú haces volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Gracias, gracias por la restauración de relaciones rotas. Gracias, yo te doy gracias por lo que puedo ver por la fe en esta tarde. Yo te doy gracias porque el proceso que he vivido es un proceso divino que está disponible para todo aquel que se disponga a recibirlo. Y yo te bendigo con todo mi corazón, porque tú sabes lo que cada uno de tus hijos está viviendo en esta tarde, porque tú conoces lo que están atravesando en medio de sus familias, pero también estás claro en lo que has provisto y en lo que has dado para que ellos puedan vivir la vida eterna y puedan tener claridad del propósito por el cual tú sí nos has llamado. Gracias, Padre, por avergonzar al diablo. Gracias, porque a esto ha venido Jesús a deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre, por la victoria que nos has dado, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Gracias, Padre, por estar aquí presente. Gracias por todo lo que vas a hacer y por los testimonios que van a resultar de esta palabra viva hablada a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Que tengan un excelente domingo, que continúen disfrutando el resto de la tarde y muchísimas bendiciones. Nos vemos próximamente.